aquí le hemos venido haciendo seguimiento, volviendo a las noticias del país, a un tema realmente impactante que tiene que ver con las dificultades que han surgido a raíz de un ciberataque sin precedentes a la página del INVIMA, hecho que generó que al día siguiente del ciberataque, que se detectó el 6 de febrero pasado, como lo comentó aquí el director del INVIMA, Julio César Aldana, se tuviera que apagar la entidad, palabras textuales. En consecuencia, muchos de los trámites, por ejemplo, de nacionalización de productos, tuvieran que realizarse a mano, y ello ha demorado la importación, la entrada normal, por decirlo así, por ponerlo en términos sencillos, de muchos productos represados en los puertos. Pues bien, el gobierno ha adoptado una serie de medidas, trámites extraordinarios y temporales para las operaciones de importación. Y nos acompaña a esta hora para hablar de este tema la ministra de Comercio, Industria y Turismo, doña Jimena Lombana. Señora ministra, bienvenida, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, muy buenos días, Juan Manuel. Bueno, ¿cuál es a esta hora, digamos que el panorama en esos puertos y las medidas del gobierno para facilitar la entrada de esos productos represados como consecuencia de este ataque o ciberataque a la página del INVIMA? Bueno, pues primero, frente al panorama, la verificación que tuvimos el sábado sobre cuál era la situación de particularmente de las importaciones en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Barranquilla pues reportó una normalidad en todos los procesos, no había un represamiento. Cartagena estaban pendientes 93 contenedores en proceso de nacionalización, que esperemos que a hoy ya esté terminado ese proceso. Santa Marta había 12 contenedores pendientes y Buenaventura 66 contenedores pendientes de nacionalización. Nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento conjuntamente con la DIAN, con el INVIMA y nuestra Dirección de Comercio Exterior para facilitar todo el proceso. ¿Qué medidas hemos tomado? En primer lugar, expedimos una circular en la que establecimos que las empresas que tienen un historial de bajo riesgo, empresas importadoras, y que han sido certificadas como de confianza y seguras para todas las operaciones de importación, pues deben diligenciar un formato de esta contingencia para el traslado de alimentos, adicionalmente materias primas y alimentos perecederos. Entonces, desde el sitio de ingreso lo pueden trasladar a otro sitio de almacenamiento para garantizar que no vaya a haber un problema ni se vayan a dañar estos alimentos. Y estas empresas se comprometen a no comercializar hasta que se haga la inspección por parte del INVIMA. ¿Qué es lo que pasa? Cada importador debe solicitar un turno y debe hacer un pago para hacer la inspección del INVIMA. Por lo que usted mencionaba sobre ese ataque, pues se está haciendo todo de manera manual y esto es lo que ha atrasado el procedimiento. Entonces, a través de esta medida, buscamos facilitar ese ingreso, llenan ese formato, trasladan los bienes y esperan a que se haga la inspección para poder hacer la respectiva comercialización. ¿Hacia dónde, señora ministra, pueden trasladar esos bienes? Digamos, esas empresas por sí mismas deben buscar que bodegas, lugares específicos en donde los puedan ubicar, refrigerar, evitar que se vayan a dañar y adelantar los trámites mientras tanto para descongestionar el puerto. Correcto, es así, lo que es el sitio para su almacenamiento, para poder garantizar, digamos, si se trata de cadena de frío, que no se vaya a interrumpir esta cadena, o sitios específicos para almacenamiento de estos alimentos perecederos, y mientras que hacen el trámite, llenan el formato en la página del ministerio, mincit.gov.co, y en la ventanilla única de comercio exterior que también manejamos en el ministerio. La página web es www.buce.gov.co, y ahí realizan el trámite. Con base en ese trámite, inmediatamente pueden hacer el traslado y ya después espera la inspección correspondiente para hacer la comercialización. Ministra, ¿algunos productos o empresas tienen prioridad para agilizar este procedimiento, para nacionalizar esos productos finalmente? Sí, son las empresas que reúnan estas características, es decir, empresas que tienen historial de bajo riesgo y están certificados como de confianza y seguras para las operaciones de importación, que son empresas, son alrededor de 175, 180 empresas que realizan estas operaciones de manera habitual, recurrente, que son empresas que no han presentado, digamos, inconvenientes en estos trámites. Pues con base en este, digamos, elemento de confianza es que se está agilizando este procedimiento. Señora ministra, para claridad de los oyentes, por supuesto, ¿qué tipo de productos alimenticios están represados hoy por hoy? Porque digamos que toda esta información surge, por una parte, del ciberataque al INVIMA, pero por otra,
tal y como lo escuchábamos la semana pasada acá en RCN Radio, a raíz de las quejas de los comerciantes que decían que lo que estaba ocurriendo con ese represamiento estaba teniendo incluso una incidencia en el costo de vida, en el precio de los alimentos. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué tipo de alimentos hay allí represados que ustedes hayan podido establecer? No, aquí, por ejemplo, son insumos, alimento para animales, por ejemplo, está soya, maíz, que entran principalmente por el puerto de Buenaventura. Entonces, teniendo en cuenta pues esa necesidad de que se agilizara el proceso, fue que tomamos en consideración estas circunstancias. Se trata de empresas que importan en su mayoría alimentos perecederos o alimentos que pueden, digamos, no necesitan este proceso de refrigeración o materias primas y para el sector agropecuario. Son principalmente estos importadores. Hay algo que hay que precisar, y es que, digamos que hubo dos circunstancias. Una, por supuesto, el ciberataque al INVIMA, que paralizó a la entidad, y el segundo, digamos, lo que está pasando dentro de la cadena de comercio exterior con el tema de la programación de las llegadas de los buques, en donde no se están cumpliendo los itinerarios, y eso también causó un represamiento particularmente en el puerto de Buenaventura. Entonces nosotros lo que venimos trabajando es con toda la cadena, con las navieras, con las terminales portuarias, con los patios de contenedores y por supuesto con las entidades públicas, DIAN, INVIMA, ICA, para agilizar el proceso, y particularmente con los transportadores que la verdad han tenido un comportamiento ejemplar en estas circunstancias que han sido difíciles, y hemos podido, digamos, avanzar con esta coordinación, que es una coordinación diaria que estamos haciendo para podernos articular todos y poder tener una mejor programación. Finalmente, señora ministra Jimena Lombana, ¿cuándo se conoce finalmente el decreto del gobierno para excluir o reducir los aranceles de cerca de 182 productos, como se había informado hace unos días? Sí, efectivamente, el proyecto de decreto ya está publicado. Efectivamente, se trata de 182 partidas arancelarias que se reducen. La mayoría de ellas que corresponden, son 176 que corresponden a partidas que no tienen registro de producción nacional. Estos aranceles se bajarían a 0% durante 6 meses, y para aquellas que tienen registro de producción nacional se bajaría al 10 o al 5% dependiendo de cada caso. ¿Qué partidas son estas? Por ejemplo, bebidas, harinas, cereales, semillas para producción agrícola, igualmente diferentes tipos de papel, complementos alimenticios. Entonces, esa publicación tiene que terminar ese término que tenemos que respetarlo, que se terminó el viernes pasado, y una vez se revisen las observaciones, pues procederemos a hacer las modificaciones a las que haya lugar y proceder a la sanción por parte del señor presidente. Quedamos pendientes entonces ya de la expedición de ese decreto. Ministra, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en RCN Radio. Muchísimas gracias a ustedes y buen día, que estén bien. Jimena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dice que este fin de semana se hizo una verificación en los puertos, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Cartagena, para ver cómo estaba el asunto. En Barranquilla opera con normalidad el puerto, en Cartagena hay 93 contenedores, ¿no? Sí, 93. Represados, en Santa Marta 12 y en Buenaventura 66 contenedores pendientes de nacionalización. Y para evitar o para, digamos que enfrentar lo que ha surgido a propósito del ciberataque al INVIMA, el gobierno ha expedido una serie de normas que benefician a empresas importadoras con historial de bajo riesgo. ¿Qué van a poder hacer? En consecuencia, sacar sus productos de esos puertos, de esos contenedores, y ubicarlos en otro lado mientras se surte el trámite de nacionalización. Sí, decía la ministra Juan Manuel, en bodegas o en sitios específicos, ahí pagan luego la inspección del INVIMA para que vayan y lo hagan las empresas que tienen historial de bajo riesgo y también de confianza. Y obviamente explicaba la ministra, esto es una suma de varias cosas, el ciberataque obviamente a la página del INVIMA, pero también la cadena de comercio exterior, que está retrasada, Juan Manuel, y esa llegada de los buques finalmente pues se ha retrasado específicamente en Buenaventura. Productos específicos que están represados, decía ella, insumos para animales, comida, soja, maíz, también algunos productos agropecuarios, y también prioridad para las personas que tienen o las empresas productos perecederos sobre todo. Se calcula que son entre 175 y 180 empresas que podrán beneficiarse de estas medidas excepcionales que ha adoptado el gobierno. 627.